El mundo está lleno de lugares que guardan sus secretos. A pesar de que los científicos dedican mucho tiempo a investigar estos sitios, a veces sus misterios siguen sin resolverse. En este video, te invito a conocer los lugares más interesantes y misteriosos de nuestro planeta y verlos desde una perspectiva aérea, gracias a las grabaciones con drones. Disfruta del video. En el año 2022, un turista que viajaba por el desierto africano del Kalahari publicó imágenes sorprendentes captadas con la cámara de su dron. En ellas se pueden ver extraños círculos sobre la arena. El autor del video se preguntó qué podrían ser. Usuarios con conocimientos explicaron al turista que se trataba de los círculos de hadas o anillos de brujas. Este fenómeno inusual, que consiste en áreas circulares de tierra sin vegetación, rodeadas por un anillo de hierba seca, se encuentra no solo en el desierto del Kalahari, sino en muchas otras partes del mundo. Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre el origen de estos círculos misteriosos. Existen varias teorías que intentan explicarlo. Según una de ellas, los círculos podrían ser causados por termitas que devoran las raíces de las plantas, dejando estos patrones en la tierra. Otra hipótesis sugiere que las plantas mismas generan estos círculos al intentar aprovechar al máximo los escasos recursos hídricos en condiciones áridas. Las investigaciones realizadas en el Kalahari han demostrado que los círculos pueden aparecer y desaparecer, sin una razón aparente. Esta característica inusual añade aún más misterio a su origen. Perú es un país increíble, hogar de numerosos monumentos históricos construidos por la gran civilización inca. Posiblemente, una de las estructuras más místicas de todo el país sea el Portal de Aramumuru. El Portal de Aramumuru se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Puno. Se trata de una especie de puerta de piedra esculpida en la roca. A los lados del portal hay ranuras redondeadas, y en el centro se encuentra un hueco en forma de trapecio. Esta construcción parece sacada de un cuento de hadas. No es de extrañar que los habitantes locales cuenten muchas leyendas sobre ella. Según estas leyendas, el portal fue construido por los mismos dioses y actúa como un vínculo entre dos mundos. No se puede abrir fácilmente, pues se necesita un disco de oro especial que debe colocarse en la cavidad de la puerta. Este artefacto estaba en posesión de un sacerdote inca, pero cuando se enteró de que personas malintencionadas querían robarlo, huyó a las montañas llevándose la llave del portal consigo. Nadie sabe dónde se encuentra ahora este artefacto. Hoy en día, el portal se ha convertido en una atracción turística muy popular en Perú. La mayoría de los visitantes afirman que, al estar en este lugar, experimentan una sensación especial, como si realmente hubiera un portal al mundo de los dioses detrás de esa puerta. En los últimos años, los drones han ayudado activamente a los científicos a hacer nuevos descubrimientos. Recientemente, con la ayuda de drones, los investigadores encontraron una tribu aislada de la que antes no se tenía conocimiento. Algunas zonas de la selva amazónica son tan inaccesibles que resulta casi imposible explorarlas. Sin embargo, gracias a los drones, los investigadores del Fondo Nacional Indígena de Brasil han encontrado una nueva forma de estudiar estos territorios. Durante una de sus expediciones con drones, los científicos notaron chozas, canoas y otros objetos que indicaban la presencia de personas. Después de este descubrimiento, los investigadores continuaron observando periódicamente el área y, finalmente, lograron captar imágenes de hombres con lanzas. Según los expertos, esta tribu era completamente desconocida hasta ese momento. Se cree que el grupo es poco numeroso, y los científicos temen que enviar una expedición terrestre pueda asustar a estos indígenas. Es muy probable que los investigadores encuentren otras formas de obtener más información sobre esta nueva tribu. En una de las redes sociales, un turista de Inglaterra llamado Michael Joe compartió impresionantes imágenes tomadas con la ayuda de un dron. En ellas, podemos ver un monumento histórico único, llamado las Grutas de Maijishan. Las Grutas de Maijishan son uno de los monasterios budistas en cueva más grandes, antiguos y majestuosos de China. Esta construcción luce simplemente fantástica. Todas las grutas fueron creadas manualmente, a pesar de que están situadas en un acantilado a más de 140 metros de altura. La singularidad de su apariencia exterior también es impactante. Desde lejos se asemejan a un hormiguero gigante.
La construcción de este complejo religioso comenzó hace más de 15 siglos, en el siglo IV de nuestra era, y continuó hasta principios del siglo XX. En la creación de este monumento arquitectónico participaron 12 dinastías de gobernantes chinos, lo que lo convierte en un verdadero tesoro cultural. Hoy en día, en la ladera sur de la montaña, hay 194 grutas excavadas. Todas están conectadas por balcones y escaleras, formando una estructura compleja e impresionante. Dentro de las grutas se encuentran más de 7.200 estructuras de piedra y más de 1.300 pinturas murales, creadas entre los siglos IV y XIX. Las grutas de Maijishan no son solo una atracción histórica, sino un verdadero monumento a la historia, la cultura y el arte de China. En la ciudad suiza de Ginebra, hay un lugar sorprendente donde se produce la confluencia de dos ríos, el Ródano y el Arve. Un residente local decidió mostrar cuán impresionante se ve este lugar desde una vista aérea. Para ello, grabó un video con la cámara de su dron. Sin duda es algo impresionante. El río Ródano tiene su origen en las laderas del macizo Argotard y fluye desde el lago de Ginebra. Es conocido por su encantador color turquesa. El río Arve nace en los Alpes Grayos. Su agua parece muy turbia y gris, ya que la fuerte corriente levanta piedras, limo y barro del fondo del río. El punto donde estos dos ríos se encuentran está en la parte occidental de la ciudad, en un área llamada La Jonction. Solo aquí es posible presenciar el sorprendente contraste entre las aguas turquesas del Ródano y las aguas turbias del Arve. Muchos turistas vienen a este lugar para disfrutar de este asombroso fenómeno natural, pero sin duda, desde una vista aérea, este sitio se ve aún más espectacular. A 80 kilómetros de Pekín, en el desfiladero del condado de Yanqing, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos de China, las cuevas de Guyaju. También conocidas como las antiguas viviendas en la roca, estas cuevas forman un complejo de aproximadamente 100.000 metros cuadrados. El conjunto incluye 174 cuevas ubicadas en un acantilado escarpado. Las antiguas viviendas en la roca recibieron su nombre por una buena razón. Esta antigua estructura servía como una especie de edificio multifamiliar. Dentro del complejo hay más de 100 habitaciones talladas en piedra, todas de diferentes formas y tamaños, pero lo más sorprendente es que estas habitaciones tienen puertas y ventanas, y en su interior se han encontrado utensilios domésticos e incluso hornos. Todas estas características confirman que en algún momento hubo personas viviendo en este complejo. Pero, ¿quién construyó las cuevas de Guyaju? Desafortunadamente, el origen de estas cuevas sigue siendo un misterio. La teoría más aceptada sugiere que fueron creadas por el pueblo Kumokshi durante el periodo de las 5 dinastías en el siglo X de nuestra era. Sin embargo, otros investigadores opinan lo contrario y atribuyen este complejo a la dinastía Han, que gobernó en el siglo III de nuestra era. La incertidumbre sobre el origen de estas antiguas viviendas en la roca añade encanto y misterio al lugar. Sin duda, este complejo atrae a turistas, algunos de los cuales exploran las cuevas con la ayuda de drones. Gracias a estas aeronaves no tripuladas, pueden no solo mirar dentro de cada habitación, sino también compartir lo que han visto con otras personas. Cerca de la ciudad de Afton, en el estado de Wyoming, al pie de una montaña, se ha descubierto un verdadero milagro de la naturaleza, un arroyo intermitente. A primera vista es difícil notar algo inusual en este pequeño arroyo. Sin embargo, si se observa durante un tiempo, se puede notar una característica única. El flujo del agua se detiene y luego continúa nuevamente. Lo interesante es que esto ocurre de manera cíclica y periódica. Cada 18 minutos, el arroyo fluye, luego se detiene por otros 18 minutos, tras lo cual el ciclo se repite. Algunas personas han comparado este fenómeno con la respiración, como si el cuerpo de agua tomara una gran inhalación y luego una exhalación lenta, y así sucesivamente. Por esta razón, el arroyo ha sido apodado el arroyo que respira. Los científicos aún no han encontrado una explicación precisa para esta anomalía. Una de las principales teorías relaciona este fenómeno con el efecto de sifón que ocurre bajo tierra. Según esta hipótesis, el arroyo llena una cavidad subterránea, creando un efecto de sifón.
Cuando la cavidad se vacía, el flujo de agua se detiene, y cuando se vuelve a llenar, el movimiento se reanuda. La alta concentración de oxígeno en el agua del arroyo apoya esta teoría. Hoy en día, este arroyo se ha convertido en una atracción turística y atrae a numerosos visitantes. Gunung Padang es un monumento megalítico único, ubicado en la cima de un volcán extinto en la isla de Java, Indonesia. Es una majestuosa construcción en forma de pirámide, con 5 terrazas artificiales, sarcófagos de piedra, esculturas y urnas funerarias. Gunung Padang es considerada la pirámide más antigua que aún se conserva en nuestros días. Los científicos continúan debatiendo sobre la fecha de construcción de esta estructura. Los resultados de las investigaciones realizadas en Gunung Padang han sido impactantes, y es que los investigadores no pueden creer que la construcción de esta pirámide indonesia comenzara hace más de 15.000 años. Inicialmente, los antiguos constructores tallaron figuras en la lava solidificada en la cima del volcán. Varios milenios después, entre los años 7900 y 6100 antes de nuestra era, se añadieron capas de ladrillos y columnas de piedra. Este periodo demuestra un significativo desarrollo arquitectónico y prueba que en la antigüedad existió una civilización altamente avanzada en la isla de Java. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Sigue siendo un misterio. Mientras los científicos siguen debatiendo sobre el origen de esta estructura, los turistas simplemente disfrutan de la fantástica belleza de la pirámide, que, por supuesto, se aprecia mejor desde una vista aérea. Estas increíbles imágenes fueron tomadas por un turista que visitaba el estado de Nuevo México. El hombre quedó impresionado por la vista fantástica del cañón y su forma inusual. Se veía claro que era una construcción artificial, pero ¿quién pudo haberlo creado? Resulta que las imágenes muestran el cañón de Chaco. Fue construido por el pueblo indígena Anasazi y tiene aproximadamente 1000 años de antigüedad. El cañón de Chaco fue el epicentro del florecimiento de la cultura Anasazi. En su territorio, los habitantes erigieron enormes torres con amplios espacios interiores, alrededor de las cuales construyeron pequeños asentamientos. Las investigaciones en esta zona comenzaron en la década de 1980. Fue entonces cuando, mediante fotografía aérea y termografía infrarroja, los científicos descubrieron que los indígenas no solo construyeron algunas de las torres más altas de su época, sino que también crearon salas ceremoniales subterráneas. El Cañón de Chaco es un claro ejemplo de lo poco que sabemos sobre los conocimientos y habilidades de las personas que vivieron hace más de 1000 años. La estructura de Richat, más conocida como el Ojo del Sahara, se encuentra en la parte occidental del desierto del Sahara, en Mauritania, cerca del asentamiento de Ouadane. Richat es una formación geológica con un diámetro de aproximadamente 50 kilómetros. Su tamaño es tan impresionante que incluso puede ser vista desde el espacio. Recibió su nombre, el Ojo del Sahara, debido a su forma, que se asemeja a un ojo mirando hacia la inmensidad del cielo. Esta sorprendente forma y su gigantesco tamaño han generado numerosos debates sobre su origen. Sorprendentemente, los científicos aún no saben con certeza cómo se formó esta estructura geológica. Solo existen algunas hipótesis que intentan explicarlo. Una de las teorías sostiene que la estructura de Richat es el resultado del impacto de un gran meteorito que chocó contra la Tierra en un ángulo recto. Según otras hipótesis, el Ojo del Sahara es el cráter colapsado de un volcán extinto, que con el paso de millones de años se derrumbó gradualmente. Entre las especulaciones, también existe la idea de que Richat fue construido por civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, la teoría más aceptada entre los científicos es que la formación de esta estructura geológica fue causada por un largo proceso de erosión. Aún así, ni siquiera esta hipótesis logra explicar completamente los contornos tan marcados de la estructura. Este sitio es una atracción turística popular entre los viajeros que visitan Mauritania. Gracias a los drones, la gente ha podido admirar toda la grandeza y majestuosidad de esta maravilla natural desde una vista aérea. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra uno de los lugares más aterradores del mundo, el cráter de gas de Darvaza. A Darvaza se le conoce con frecuencia como las puertas del infierno. No es de extrañar,
ya que este enorme cráter, del cual emergen llamas constantemente, realmente parece un portal al inframundo. Pero ¿cómo surgió este extraño fenómeno en medio del desierto? La historia de este cráter comenzó en el año 1971, cuando científicos soviéticos descubrieron un gran yacimiento de gas cerca del pueblo de Darvaza. Durante las perforaciones, el gas comenzó a escapar repentinamente del suelo. Intentaron resolver el problema prendiéndole fuego al cráter. Esto resultó ser un grave error, ya que la cantidad de gas en el yacimiento era gigantesca. Desde entonces, durante más de 53 años, el cráter sigue ardiendo. Darvaza se ha convertido en una gran atracción turística en el desierto de Karakum. Para ver este cráter en llamas, de aproximadamente 60 metros de diámetro y 20 metros de profundidad, viajeros de todo el mundo visitan la zona. Asomarse al cráter no es fácil y puede ser peligroso, ya que las llamas alcanzan alturas de más de 15 metros. Por ello, muchos turistas observan el cráter con la ayuda de drones. En el año 2019, el fotógrafo Alessandro Belgiojoso exploró el cráter utilizando un dron con protección térmica y logró mostrar al mundo lo que ocurre dentro de este supuesto portal al infierno. La historia del cráter también incluye un acto completamente temerario realizado por el científico canadiense George Kourouanis. En el año 2013, organizó una expedición al fondo de este cráter en llamas. Para el descenso, utilizó un traje de Kevlar capaz de soportar temperaturas de hasta 500 grados. En el fondo del cráter, el científico descubrió bacterias únicas que pueden sobrevivir en condiciones extremas. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto en películas de ciencia ficción escenas en las que el suelo se hunde repentinamente bajo los pies de los protagonistas. Se ve aterrador, y en realidad, esto sucede en la vida real. En casi todas las regiones del planeta, las personas han tenido que enfrentarse al fenómeno de las dolinas kársticas. Estas son depresiones en la Tierra que pueden variar en diámetro desde unas pocas decenas de centímetros hasta varios cientos de metros. Los científicos han estado estudiando este fenómeno durante mucho tiempo. Hasta la fecha, se sabe que las dolinas se forman principalmente en rocas kársticas, que se disuelven debido a las aguas subterráneas. El proceso de formación comienza con la disolución de piedra caliza, yeso o dolomita, lo que debilita la estructura de la roca. Con el tiempo, las capas erosionadas comienzan a colapsar y en la superficie se forma una depresión. Este proceso ocurre gradualmente, pero el peligro de las dolinas kársticas radica en que pueden aparecer repentinamente, y predecir cuándo y dónde ocurrirá el próximo hundimiento del suelo es desafortunadamente imposible. En la actualidad, la dolina kárstica más grande del mundo es Xiaoshui Tiankeng, también conocida como el Pozo Celestial. Está situada en el condado de Fengye, en China. Su longitud es de 626 metros, su ancho de 537 metros y su profundidad supera los 600 metros. Hoy en día, a los turistas se les ofrece la posibilidad de descender hasta el fondo de esta dolina, bajando más de 1200 escalones. Sin embargo, las vistas más impresionantes de esta formación se pueden apreciar desde las alturas, por lo que algunos turistas utilizan drones para capturar imágenes increíbles de este fenómeno natural. Cuando el fotógrafo italiano Andrea Peri publicó una imagen tomada con su dron, sus seguidores pensaron que se trataba de un montaje digital. Y es que resulta difícil creer que en nuestro planeta exista una ciudad que, vista desde el cielo, tenga la forma de un cuerpo humano. Sin embargo, esto no era un truco de edición. Esta ciudad realmente existe y se llama Centuripe. Centuripe está ubicada en la isla de Sicilia, en Italia, a 530 kilómetros de Roma. Sorprendentemente, ninguno de sus habitantes se había percatado de la extraña forma de la ciudad. Quizás nadie se habría dado cuenta de esta peculiar característica si en el año 2010 el fotógrafo Andrea Peri no hubiera decidido buscar su casa en los mapas de Google Earth. Fue entonces cuando notó que las edificaciones de su ciudad natal estaban organizadas en la forma de un cuerpo humano. Este descubrimiento dejó al fotógrafo asombrado y al mismo tiempo lo inspiró a realizar una serie de fotografías aéreas de Centuripe. Para ello, adquirió un dron y comenzó a capturar imágenes desde el cielo. Para fotografiar la ciudad en su totalidad, Andrea tuvo que tomar alrededor de 18 imágenes y unirlas en una sola gran composición. Sus trabajos llamaron la atención del alcalde de la ciudad, quien organizó una exposición con las fotografías de Peri.
Las imágenes se hicieron virales rápidamente y Centuripe se hizo famosa mucho más allá de Italia. Desde entonces, la ciudad ha atraído a muchos turistas. Ahora los visitantes pueden recorrerla de la cabeza a los pies, admirando su singular diseño urbano y sus antiguas iglesias. En el año 2021, en la ciudad polaca de Lublin, fue descubierto un búnker nazi de la Segunda Guerra Mundial, en excelente estado de conservación. Este hallazgo ocurrió de manera accidental, cuando unos trabajadores estaban construyendo un estacionamiento subterráneo para un nuevo edificio residencial. La inesperada revelación sorprendió a los obreros, quienes de inmediato contactaron a los museos locales. El doctor Dariusz Kopczewski, jefe del Departamento de Protección de Monumentos, llegó al sitio y confirmó que los trabajadores habían descubierto un auténtico búnker nazi. También declaró que la estructura necesitaba una inspección adicional, ya que en su interior podrían encontrarse explosivos sin detonar. Afortunadamente no se hallaron bombas, por lo que los arqueólogos pudieron comenzar a trabajar dentro del refugio subterráneo. Según la información difundida en los medios, el búnker es una estructura subterránea situada a una profundidad de 7 metros. Consta de varias salas conectadas por pasillos, y el más largo de ellos supera los 20 metros de longitud. Durante la Segunda Guerra Mundial, en esta área se encontraba un complejo de escuelas textiles que ya no existen. Es probable que el búnker haya sido construido bajo ellas para desviar la atención de posibles ataques. Los arqueólogos señalan que el refugio está sorprendentemente bien conservado. En su interior, encontraron numerosos cartuchos de armas de fuego, tanto de fabricación alemana como soviética, así como tablas de cajas de munición. El descubrimiento de este búnker nazi en Lublin no solo proporciona nuevos conocimientos sobre el pasado, sino que también sirve como recordatorio de los trágicos eventos que muchas ciudades europeas vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 2021, un residente de Escocia compartió en una red social una fotografía inusual que mostraba un rostro de piedra. Según él, descubrió este objeto por casualidad en una colina cercana a una cantera abandonada. Al intentar buscar información sobre la escultura, no encontró nada. Entonces decidió preguntar a los ancianos de los pueblos cercanos si conocían algo sobre esta misteriosa roca. Algunas personas le contaron una fascinante leyenda relacionada con el enigmático objeto. Según esta historia, en el siglo XVIII vivía en un pueblo cercano un hombre llamado Finn. Tras quedarse solo, comenzó a comportarse de manera extraña y a evitar cualquier contacto con otras personas. Finalmente, decidió convertirse en ermitaño y se fue a vivir a una cueva en la colina. Se dice que Finn adquirió un gran conocimiento de la naturaleza y desarrolló habilidades extraordinarias. Era capaz de curar enfermedades graves y controlar el clima. El ermitaño vivió durante muchos años y nadie sabe cuánto más habría vivido si no fuera porque comenzaron las obras de construcción de una cantera cerca de su hogar. Finn se oponía a la construcción, pero no podía detenerla. Al ver la destrucción del paisaje que tanto amaba, tomó una decisión desesperada. Se transformó en piedra. Desde entonces, su rostro sigue observando la zona. Esta es la historia que rodea a esta roca misteriosa. Sin embargo, no deja de ser solo una leyenda, y el verdadero origen del objeto sigue siendo un enigma. Muchas personas creen que los drones no son más que juguetes. Sin embargo, en los últimos años, han demostrado su gran utilidad en la ciencia. Un claro ejemplo de esto es un descubrimiento realizado en las Islas Canarias. La isla de Gran Canaria forma parte del archipiélago canario. Esta isla es conocida como un continente en miniatura, ya que en su territorio hay 14 zonas con diferentes microclimas. Gran Canaria es un destino turístico paradisíaco y al mismo tiempo cuenta con áreas de bosques de laurel y montañas de difícil acceso. Muchas de estas zonas siguen sin explorarse. En el año 2020, los científicos decidieron estudiar estos territorios inaccesibles de Gran Canaria utilizando drones. Uno de los drones detectó una cueva en una de estas zonas, lo que atrajo la atención de los investigadores, y no fue en vano. Dentro de la cueva, los arqueólogos descubrieron un antiguo cementerio con 72 restos humanos. 62 de ellos pertenecían a adultos y 10 a niños. El análisis de radiocarbono de los restos reveló que su antigüedad superaba los 1000 años. En ese periodo, la isla estaba habitada por un pueblo conocido como los Guanches.
En esa época, los entierros en cuevas eran comunes, pero los científicos notaron que todos los restos mostraban signos de muerte violenta. Lo que realmente sucedió con estas personas sigue siendo un misterio que los investigadores aún deben resolver. Es posible que fueran asesinadas, pero también podrían haber sido víctimas de algún tipo de ritual. Desafortunadamente, los científicos aún tienen poca información sobre las prácticas religiosas de los guanches. La naturaleza nunca deja de sorprender, creando maravillas tan extraordinarias que dejan a las personas sin palabras. Un claro ejemplo de esto es el lago Hillier, ubicado en el suroeste de Australia, en la isla Middle del archipiélago Recherche. Este lago es verdaderamente único, ya que tiene un color rosa suave en sus aguas. Al encontrarse en la orilla de Hillier, uno siente que ha entrado en un mundo de fantasía. Solo imagina playas de arena blanca que por un lado dan un paso a densos bosques verdes de eucaliptos y por otro se fusionan con las aguas azul turquesa del Océano Pacífico. Y en el centro de esta imagen de ensueño, un lago de color rosa. Ahora puedes entender por qué turistas de todo el mundo vienen a este lugar. El lago Hillier tiene aproximadamente 600 metros de longitud y 250 metros de ancho. Su tonalidad varía según la época del año, desde un rosa claro hasta un tono coral intenso. Pero, ¿qué causa este color tan inusual? Los científicos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Una de las hipótesis sugiere que la responsable de este color es una microalga llamada Dunaliella salina. Sin embargo, estudios recientes han confirmado que esta alga no habita en el lago Hillier, ya que su fondo es rocoso y liso. Otra teoría sugiere que el color rosa se debe a ciertos tipos de bacterias y microorganismos presentes en el agua. El lago Hillier se aprecia mejor desde una vista aérea, ya que solo así se puede admirar plenamente su belleza y singularidad. Por esta razón, muchos turistas llevan drones con cámaras de alta resolución para capturar imágenes espectaculares de este fenómeno natural. Recientemente un fotógrafo famoso publicó una imagen extraña en su página. Según él estaba tomando fotografías en el Gran Cañón y no notó nada inusual en el momento. Sin embargo, cuando revisó las imágenes y amplió los detalles, descubrió en una de ellas unos objetos misteriosos. En la fotografía se puede ver un grupo de algo desconocido. Los seguidores del fotógrafo quedaron impactados por lo que vieron. Comenzaron a debatir sobre estos objetos y proponer sus propias teorías para explicarlos. En realidad hubo muchas versiones. Algunas personas creían que podrían ser animales que se veían borrosos debido al movimiento. Otros estaban convencidos de que la imagen mostraba vegetación. Pero entre los usuarios, también hubo quienes sugirieron que podría tratarse de un ejército de extraterrestres ocultándose en el Gran Cañón. Desafortunadamente, lo que realmente fue capturado en esa imagen sigue siendo un misterio, aunque también es posible que el fotógrafo haya querido hacer una broma y haya editado la imagen para aumentar la actividad en su perfil. El Coloso Apenino es una de las esculturas más enigmáticas del mundo. Fue creada en el siglo XVI por el escultor italiano Gian Bologna. La escultura se encuentra en la hermosa y pintoresca villa de Patrolino, en la región italiana de la Toscana. Esta obra de arte luce simplemente fantástica e increíblemente realista. Al mirar al coloso, da la impresión de que este gigante acaba de salir del agua y se ha petrificado, fusionándose con la roca. Esta figura de 11 metros de altura fue creada con esta apariencia no por casualidad, sino porque Gian Bologna quiso representar en ella los montes Apeninos. Uno de los aspectos arquitectónicos más interesantes de la escultura es su estructura interna. Pocas personas saben que dentro del Coloso Apenino hay 3 habitaciones secretas, diseñadas originalmente para almacenar objetos valiosos. Estas habitaciones están conectadas por escaleras y pasadizos adicionales. Los investigadores llevan muchos años estudiando estas habitaciones secretas y creen que no solo se usaban como almacenamiento. Algunos expertos sugieren que también podían haber servido como refugio. Además, existe la teoría de que en la habitación más grande se realizaban rituales religiosos secretos. Como puedes ver, el Coloso Apenino no solo es una obra maestra del arte medieval, sino que también guarda muchos secretos. Los rescatistas advierten regularmente a los turistas sobre los peligros de hacer excursiones en solitario.
Sin embargo, desafortunadamente, esto no detiene a los aventureros que desean explorar nuevos territorios. En el año 2022, un ciudadano de Portugal vivió una terrible experiencia que pudo haber terminado en una verdadera tragedia si no fuera por un dron. Tarde en la noche, una estación de policía en la región de Madeira recibió una llamada de una mujer preocupada. Ella informó a los oficiales de que su esposo, aficionado a las caminatas, había salido a explorar unas cuevas y no había regresado a casa. Cuando la mujer precisó el lugar al que había ido su esposo, los policías decidieron contactar de inmediato a los rescatistas, ya que esa zona contenía muchas cuevas peligrosas y estrechas. Durante la búsqueda, los rescatistas utilizaron un dron equipado con una cámara infrarroja para localizar al hombre desaparecido. Gracias a esta tecnología, el dron pudo identificar al turista en la oscuridad y transmitir sus coordenadas a los rescatistas. El hombre había pasado alrededor de 12 horas atrapado en una cueva estrecha, sin poder salir. Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz, pero al mismo tiempo, demuestra una vez más lo peligroso que puede ser aventurarse solo. En el Monte Rushmore, ubicado en el estado estadounidense de Dakota del Sur, se encuentra un enorme relieve esculpido con los rostros de 4 presidentes de Estados Unidos: Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Este lugar es una famosa atracción turística y, como se ha descubierto, guarda un secreto. El autor del relieve es el escultor estadounidense Gutzon Borglum. Trabajó en su proyecto durante 14 años y en el año 1941 su obra fue presentada oficialmente al público. Antiguamente, el Monte Rushmore era una montaña sagrada para los nativos americanos, pero hoy en día, 4 presidentes estadounidenses observan el paisaje desde lo alto. Cada año esta atracción recibe miles de turistas, pero pocos saben que dentro del relieve hay una sala secreta. La historia de esta habitación oculta comenzó en el año 1944. En ese momento, Borglum propuso crear un espacio oculto para almacenar los documentos más importantes de Estados Unidos. Desafortunadamente, el escultor no obtuvo apoyo de los inversionistas, por lo que su hijo continuó con la idea. Finalmente, la sala fue construida, pero en su interior no hay un archivo con documentos gubernamentales, sino una pequeña caja que contiene la biografía de Gutzon Borglum. Y con esto hemos terminado. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.